de la literatura de nuestro texto guía, ¿ya? En términos de la identidad, en términos de la identidad básica de la macroeconomía, ¿ya? El consumo asciende al 65% de la demanda agregada a la economía de un país y la inversión oscila en torno al 20%. O sea, nos están diciendo que esto en general representa como el 65% de la economía de un país, y esto representa en torno al 20%. Ojo, y hay países que son abiertos, que acá no lo estamos representando, ¿no es cierto? En el cual a veces su volumen de exportaciones e importaciones es bastante significativo, ¿ya? Pues, por decir, ¿no es cierto? China, por ejemplo, tiene un gran comercio exterior y para ellos muy relevante, digamos, lo que representa la balanza comercial, por ejemplo, ¿ya? Bueno, 65% más 20 nos daría 85%. Luego el gobierno, ojo, más o menos en promedio, ¿ya? De acuerdo a estos datos, ¿qué nos representa? Del orden del 15% de la actividad económica de un país. Ojo, esto va a tener orden de magnitud, es nada. ¿Sí? Nada, consultarte. La balanza comercial, ¿cómo se diría en países con economía cerrada como Cuba o Venezuela? Bueno, ellos, lo que pasa es que esos países también tienen generalmente algunas actividad y comercio con el interior, con el exterior. También ellos venden, por ejemplo, los cubanos han sido por muchos años exportadores de ¿cómo se llama? De azúcar, ¿ya? Y son buenos exportadores de azúcar. Exportadores de tabaco también son los cubanos. Entonces ellos, ojo, tienen una actividad más reducida que otros países. Es decir, cerrada. No, son economías más bien cerradas. Pero ojo, a ver, es que nunca todo es como blanco y negro, ¿me entendí? Todo blanco y todo negro. O sea, no es que los países, digamos, como te decía, como Cuba o mismo China, ¿no es cierto? China también tiene, o Corea del Norte, gracias. Otro país, ¿no es cierto?, en los cuales predominan, por ejemplo, regímenes, ¿no es cierto?, políticos más bien socialistas o comunistas, ¿no es cierto? Sin embargo, ellos también tienen un intercambio con el exterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchos recursos y elementos que ellos por sí mismos no se los proveen y naturalmente ellos también comercian algunos productos exteriores. Ahora, normalmente esa actividad dentro del volumen total es poco significativa o mucho menos significativa que los demás países que son abiertos al comercio. Ese tipo de economía que tienen ellos por el exterior más que nada es como de apoyo por el mismo tipo de régimen evidente, político. Efectivamente, el arroz efectivamente, con China o efectivamente. El petróleo a Cuba o en Rusia con Venezuela. Exacto, pero ellos también tienen intercambio de bienes con otros países, como tú mismo lo señalas, efectivamente. Pues sería una economía igual cerrada. Sí, ojo, la clasificamos como cerrada, ¿por qué? Porque el volumen de esa actividad es poco significativo, ¿ya? Es poco preponderante. La balanza comercial como un todo representa poco dentro de la actividad económica general del país, ¿te fijas? Eso es, en el fondo es poco significativo, no es que no haya nada. Por eso lo trato de decir, ya no es que sea cero, ¿de acuerdo? Hay, pero poco significativo, ¿ya? Bueno, ya vamos a ver entonces los componentes del consumo y vamos a partir hablando sobre la función consumo keynesiana, que ojo, fue la primera, digamos, teoría importante que se desarrolló. Y Keynes, ¿qué es lo que estableció? El gobierno tenía que dar un mayor compromiso en la... Sí, ojo, estás recordando de lo que en el fondo Keynes estableció en general para la crisis 29, ¿no? que para la depresión de los años 29 y en general es lo que proponía que los gobiernos, ¿no es cierto?, tenían que tener un papel activo en la economía de los países a través de las políticas fiscales, ¿no es cierto? Por ejemplo, promoviendo inversión de parte del Estado en carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esa mayor actividad económica del país, ¿no es cierto?, generara mayor empleo. Al generar esa mayor actividad económica y mayor empleo, las empresas privadas, ¿no es cierto?, tuvieran a su vez mayor demanda de bienes y servicios, ¿no es cierto?, eso fuera generando un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, que hubiera a su vez más personas contratadas. Al haber más personas contratadas y se vendieran más productos, el Estado iba a estar recaudando más impuestos y, ¿no es cierto?, eso iba a ir permitiendo financiar ese mayor gasto que había hecho el gobierno inicialmente, ¿no es cierto?, para tener una mayor inversión en la economía del país. Eso es lo que pasa un poco más o menos después de las guerras en los países. Efectivamente, los países han tomado en alguna medida esas medidas de incentivo, ¿no es cierto?, de la actividad económica del país después de la guerra, efectivamente. Por ejemplo, todo lo que se conoció como el Plan Marshall, eso fue todo el apoyo que hizo Estados Unidos
a los países, por ejemplo Japón y a otros países, ¿no es cierto?, que estuvieron involucrados en la guerra, para ayudarlos posteriormente en alguna medida a su reconstrucción, digamos. Ojo, generalmente ahí los países les presta ciertos recursos, digamos, a los países, pero también les pasan un poco la cuenta por todo lo que fue la guerra, digamos, ya, por todos los recursos que los otros países tuvieron que invertir, ¿no es cierto?, y gastar en la guerra, digamos, que no son nada de poco significativos, además de las vidas de las personas, ¿no es cierto?, que se han visto involucradas. Antes de, no sé si se el martes negro, viernes negro, el crisis del 29, que no existía esta política de Keynes. No, porque él justamente plantea esto post la depresión, para salir como ¿cómo actuaba el solucionar. gobierno? ¿Cómo se salvaban las crisis que hubieron antes? ¿Cómo se intervenían? Lo que pasa es que acuérdate que en ese entonces todavía existía en el mundo una manera de actuar de los países bastante independientes unos de otros. Y justamente una de las consecuencias que se dice que tuvo y que fue de las causas de la Segunda Guerra Mundial, porque acuérdate que la crisis de los años 29, ¿no es cierto?, y 30, la Gran Depresión, es justo poco después, por decir así, de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial termina en el año 1919, ¿ya? Y esta pasa en 1929-1930. Pero después va a venir la Segunda Guerra Mundial, que va a ser del año 39 al 45, o sea, justo antes de, ¿ya? Y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, lo que se aprecia es que los países, digamos, no habían tenido una buena coordinación económica entre ellos, y que en alguna medida eso también había estado en las bases y en las causas de las guerras mundiales que se habían desarrollado a comienzos del siglo, ¿no es cierto?, las dos guerras mundiales. Y entonces, dentro de los acuerdos de paz que hubo en la Segunda Guerra Mundial, se crea, entre otras cosas, la Liga de las Naciones, o lo que después se pasa a llamar las Naciones Unidas, y también se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y organismos que comienzan aquí a ver de vincular y de coordinar la actividad económica de los distintos países. ¿Para la crisis del 29 existía como una bolsa de valores? No. Sí, claro, existía la bolsa de valores. ¿Desde qué año existe la bolsa de valores? No te sabría decir exactamente desde qué año, pero las bolsas de valores ya comenzaron a ser relevantes desde mediados y segunda parte, digamos, del siglo XIX, o sea, de 1850 en adelante. ¿Estaban conectadas? Ya existía. No. En ese momento existía bastante independencia, digamos, de unas con otras. No estaban tan conectadas la economía de los distintos países. ¿Ya? Bueno, lo que íbamos a hablar era de Keynes, no respecto a la crisis económica, sino que de Keynes respecto a cómo era su planteamiento respecto a cómo actúan los consumidores en la economía de un país. ¿Ya? ¿Y qué es lo que plantea Keynes? Keynes plantea que en definitiva los consumidores, es decir, las personas, si quieren ustedes, las familias, cómo determinan su gasto o cómo toman las decisiones de gasto en la economía. Él dice, hay dos cosas importantes. Uno, las familias, las personas, toman una decisión de consumo que él le llamó autónomo, ¿ya? Es decir, un consumo que no depende del nivel de ingresos disponible de las personas. Es decir, dice, las personas o las familias necesitan consumir algo independientemente de su nivel de ingreso. ¿Por qué? Porque siempre van a tener algunas necesidades, aunque sean las necesidades, silencio por favor, aunque sean las necesidades más básicas y elementales, y aunque no tengan ingresos, tienen que satisfacer esas necesidades más básicas y elementales, digamos. Y si no las satisfacen, lamentablemente las personas no pueden sobrevivir. Luego, ¿qué es lo que dice Keynes? El consumo, en definitiva, ¿no es cierto? Según Keynes, ¿no es cierto? Según Keynes, el consumo tiene como componente, ¿no es cierto? Uno, ya, tiene un componente que se llama el consumo autónomo. O, dicho de otra manera, ¿no es cierto? Un consumo que no depende del ingreso, ya, no depende del ingreso. Es decir, no tiene relación con, no es función del ingreso, ¿de acuerdo? No es función del ingreso. ¿Ya? Y esto él lo llama un C barrita, ¿ya? Un consumo autónomo, es decir, la barrita va a indicar no tiene relación con ninguna variable, ¿ya? No tiene relación con el ingreso. Y después por otro lado dice, existe otro consumo, ¿ya? Que sí tiene relación con el ingreso. Hay un consumo, ¿no es cierto?, que sí, ya, es función del ingreso y del ingreso disponible. ¿Cuál es el ingreso disponible? ¿Se acuerdan que lo habíamos conversado? Ingreso menos los impuestos. El ingreso menos los impuestos, ¿no es cierto? El ingreso, muy bien, como dijeron ustedes, el ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos.
¿ya? Estoy usando la misma nomenclatura acá, ¿no es cierto? Es igual al ingreso menos los impuestos. ¿Y qué es lo que dice Keynes? El ingreso disponible, las personas, las familias lo destinan a dos grandes propósitos. A, ¿qué cosa? El ingreso disponible. ¿Qué hacemos con nuestro ingreso bruto una vez que pagamos los impuestos? Consumo y ahorro. Consumo y ahorro. Perfecto, muy bien. Lo destinamos al consumo y al ahorro. ¿Ya? ¿Y qué plantea Keynes? Que el consumo, ¿ya?, que es función del ingreso disponible, es una función ¿de qué tipo creen ustedes? ¿Creciente, decreciente o estable del ingreso? Creciente. A mayor ingreso, consumimos más. A menor ingreso, consumimos menos. ¿Vamos? Es una función creciente del ingreso disponible. ¿De acuerdo? Esto, ya, si lo quisiéramos nosotros graficar y representar. A mayor ingreso no aumenta la proporción marginal al ahorro. Disculpa. A mayor ingreso no empieza a aumentar la proporción marginal al ahorro, porque ya no destino todo mi ingreso al consumo. Empieza a cambiar ese porcentaje y aumentar el ahorro, por eso las propensiones marginales empiezan a variar. A ver, ojo, generalmente se asume que las propensiones marginales se mantienen. Ahora, entiendo lo que tú dices. Normalmente una persona, ¿no es cierto?, que tiene un nivel de ingreso más alto que otra persona que tiene un nivel de ingreso más bajo, esa persona que tiene niveles de ingreso más altos, por lo general tiene una propensión marginal al consumo más baja. ¿Por qué? Porque con ese ingreso más alto, destinando una menor proporción, puede satisfacer más todas sus necesidades básicas. Y por lo tanto destina una mayor porcentaje de su ingreso, ¿no es cierto?, al ahorro, que es lo que dices tú. ¿Ya? Ahora, efectivamente, las personas podemos ir cambiando en el tiempo, ¿ya?, nuestra política, por decir así, de consumo y ahorro, justamente en función, ¿no es cierto?, de los ingresos que tenemos, o, como lo vamos a ver después, que hay otra teoría, el ciclo de vida que estamos pasando, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente, ¿no es cierto?, hay ciclos de vida en los cuales, por decir algo, por ejemplo, una familia, ¿no es cierto?, que está recién educando a sus hijos, versus una familia que ya sus hijos están educados y están trabajando. Naturalmente que la familia que está recién educando a los hijos tiene que tener una propensión al consumo más alta que una que ya tiene a los hijos educados y ya están trabajando. ¿Por qué? Porque con los mismos ingresos de los padres, por decir así, hay que financiar toda la educación y los gastos de los hijos. Después ya no. Entonces, naturalmente, en la medida que disponemos a lo mejor de los mismos ingresos, podemos reducir, ¿no es cierto?, nuestra propensión al consumo, dado que ahora tenemos que afrontar un nivel de gasto menor, por ejemplo, ya que es lo que también vamos a ver. Efectivamente, pueden cambiar y nos pueden ir cambiando en la vida también a nosotros, ¿ya? Pero por lo general, nosotros asumimos que estas propensiones marginales, dentro de las condiciones de cada grupo, se mantienen en un tiempo. Ojo, naturalmente, como decíamos, dados los ciclos de vida, nos pueden ir cambiando. Bueno, y en definitiva, ingreso disponible. ¿Ah? En el fondo, que al ingreso le descontamos los impuestos, ¿ya? Y es como el ingreso líquido, si lo queremos asociar, ¿no es cierto? Pero acuérdense que estamos hablando de macroeconomía. Entonces, el ingreso a nivel de todos los asalariados del país, ¿se fijan? No es de una persona, es todos los ingresos, ¿no es cierto?, que reciben como pago a su aporte al proceso productivo todos los trabajadores del país. Ese ingreso menos los impuestos que tienen que pagar, que tenemos que pagar todos, por los ingresos, ¿no es cierto?, que recibimos por nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Ese es el ingreso disponible. Es como el ingreso líquido. Nosotros todos tenemos, las que trabajamos por lo menos como empleados, digamos, ya los que trabajan independientes a lo mejor no, tenemos un ingreso bruto, ¿no es cierto? A ese ingreso bruto, que sería el I por sí solo, le tenemos que descontar el impuesto, ¿no es cierto? Y ese es el ingreso disponible que ya nos queda para destinar al consumo y ahorro. Es lo que el ingreso líquido que disponemos. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que plantea Keynes, ¿no es cierto? Él dice, en definitiva, si nosotros acá ponemos el ingreso, ¿no es cierto?, y acá ponemos el consumo, dice, hay un cierto nivel de consumo autónomo, es decir, para un nivel de ingreso cero, ¿ya?, igual tenemos cierto nivel de consumo, cero, ¿de acuerdo? Ese es nuestro nivel de consumo autónomo. Por decir algo, supongamos que el nivel de consumo autónomo que nosotros tenemos en Chile, por ejemplo, es de 100.000 pesos. ¿Ya? 100.000 pesos es a lo menos lo que tenemos que tener mensualmente para poder satisfacer nuestras necesidades más básicas, disponer de agua, electricidad y algo para poder, ¿no es cierto?, comer, digamos, subsistir. Esto sería este consumo que, independiente del nivel de ingreso, ¿no es cierto?, necesitamos disponer. Este es cero. Y después dice, bueno, a partir de ahí tenemos un consumo que tiene una función creciente respecto al ingreso disponible.
¿de acuerdo? Que sería una función de este tipo, ¿no es cierto? Este sería el consumo autónomo y ahí tendríamos un nivel, ¿no es cierto?, creciente respecto al ingreso disponible. Es decir, si acá tenemos un I menos T sub 0, ¿no es cierto? Acá teníamos un C, ojo, acá vamos a tener el C barra más el C función del I menos T 0, y acá, ¿no es cierto?, si nuestro ingreso disponible ahora es mayor, tenemos un I menos T1 que es mayor que I menos T0, ¿no es cierto? I menos T1, nuestro ingreso disponible 1 es mayor que nuestro ingreso disponible 0, ¿no es cierto? Vamos a tener un consumo que se va a hacer el consumo autónomo más nuestro consumo función del ingreso disponible más alto. En este caso, ¿se fija? Aumentó el ingreso disponible, no aumentó el consumo. Eso quiere decir que tenemos una función, ¿no es cierto?, del consumo que es creciente con respecto al ingreso disponible. Acá no estamos considerando las transferencias, digamos, asumimos que las transferencias son cero y que el ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que las transferencias son cero. Ojo, normalmente los impuestos o los sistemas impositivos en los países, ¿ya?, pueden ser lo que se llaman sistemas impositivos regresivos o progresivos, ¿ya? Los sistemas impositivos, vamos a hacer ya el play. Los sistemas impositivos, ¿ya? Sistemas impositivos o impuestos, ¿ya?, pueden ser sistemas impositivos progresivos o regresivos, ¿ya? Donde los sistemas impositivos progresivos generalmente significa que a un mayor nivel de ingreso se paga un mayor nivel de impuestos, ¿de acuerdo? ¿Perdón? Por ejemplo, el banco complementario. De hecho, les traje la tabla ahí, para que más o menos la vean. ¿Ya? Los sistemas progresivos, ¿no es cierto?, a mayor nivel de ingreso pagamos a mayor ingreso, implica un mayor impuesto, ¿ya? En cambio, en los sistemas regresivos, que en general no se aplican en los países porque se consideran que son más injustos naturalmente, es que a mayor ingreso, ¿no es cierto?, menor impuesto, ¿ya? A mayor ingreso implica un menor impuesto. ¿Y el IVA es un impuesto regresivo? Algunos sostienen que, ojo, el IVA no es un impuesto al ingreso, el IVA es un impuesto al consumo, ¿ya? Pero algunos sostienen que, como dices tú, que es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque algunos dicen, como las personas de menores recursos tienen que destinar una mayor proporción o todo su ingreso para poder, ¿no es cierto?, tener el consumo de las cosas más básicas, y el impuesto, ¿no es cierto?, el IVA justamente grava el consumo, es regresivo, como lo indicas tú. ¿Por qué? Porque está afectando más a aquellas personas que tienen que consumir una mayor parte, ¿no es cierto?, o todo su ingreso de destinarlo única y exclusivamente al consumo. Entonces, como indicas tú, algunos efectivamente no propician impuestos al consumo porque sostienen efectivamente que serían regresivos, a pesar de que son, la verdad, de muy amplia aplicación en todos los países del mundo, digamos, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos el impuesto, ¿no es cierto?, que normalmente son los que se aplican, que son los impuestos progresivos, que a mayor ingreso, mayor impuesto, como por ejemplo la tabla de global complementaria. A la vuelta la mover. Les quería comentar, no sé si ustedes se acuerdan que ya se derogó, pero hace algunos años atrás en Chile todavía existía un impuesto que era bien absurdo, pero era algo así como que se le aplicaba al trabajo, que era que se tenía que pagar, ojo, se había aplicado, entiendo, que en la época de la dictadura militar para algunos, del gobierno militar para otros, digamos, ahí, que todos los trabajadores tenían que pagar como 100 pesos, creo, mensualmente, ¿ya? Y eso se mantuvo, y quedó fijo, que si no me recuerdo eran 100 pesos, ¿ya? Bueno, y ese impuesto, que eran 100 pesos, se fijan que pagaban todas las personas, independiente de su nivel de ingreso, eran en definitiva un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque lo pagaban todo igual, pero aquellos que tienen un impuesto, aquellos que tienen un ingreso más bajo, naturalmente los 100 pesos les significan más de un ingreso más bajo o un salario más bajo que aquellos que tienen un ingreso más alto, ¿se fijan? Entonces, a la larga era un impuesto fijo, que todos lo pagaban igual, pero naturalmente pasa a ser regresivo. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen sueldos más bajos, ese impuesto les significa una mayor proporción,
¿ya? Por ser una cantidad fija respecto a independiente de los ingresos. ¿Ya? Quedemos aquí, hagamos el break, ¿les parece? Oye, a la vuelta el grupo, perdón, el grupo que va a presentar la noticia, a la vuelta partimos con ellos. Algo querías decir tú, espera un minutito que hay una pregunta. ¿Estos impositivos están orientados al consumo? ¿Estos impuestos? Sí. No, estos impuestos están orientados ¿a qué? A que el gobierno recauda recursos para financiar sus distintos gastos. O sea, tanto al Y consumo como existen al ingreso. impuestos al consumo o impuestos al ahorro. ¿Ah? Eso. El IVA es un impuesto al consumo. El global Pero el complementario es IVA un impuesto a los ingresos. El IVA impositivo sí, es impositivo, pero regresivo. ¿Impositivo regresivo? ¿Cuál? El IVA. Bueno, algunos sostienen, como planteaba ahí tu compañero, que es regresivo en este sentido, de que afecta más a las personas de menores recursos. ¿Por qué? Porque todos pagamos un 19%, pero como ellos tienen menos recursos, su 19% es más importante para ellos que para los demás. Claro, exactamente. Ya, total. Porque sus ingresos son menos.